de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Bueno, 1500 años antes del sacrificio de Cristo, esa noche que Jesús estuvo en el aposento con sus discípulos, el ritual de la Pascua llegaría a su fin. Los judíos habían celebrado la Pascua, que era la sombra de la realidad. Los discípulos tenían enfrente de ellos a la realidad, que era Cristo. Y estaban frente a ellos el Cordero de Dios que estaba a punto de ser sacrificado. San Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En este momento se iba a iniciar una nueva era para la humanidad, porque un nuevo pacto entre Dios y el hombre estaba a punto de ser sellado con la sangre del Cordero de Dios. Esa noche, en aquel aposento, Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, un memorial de su muerte. No era un acto repetitivo de su muerte, no, como algunos los han entendido por ahí. Pero la Biblia es muy clara. En Hebreos capítulo 9, 28, que ya el hermano había leído, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y padecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Después que Jesús había declarado de quién le iba a traicionar, quisiera que me acompañen ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Dice así: y mientras comía, esto era el Cordero de la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Ese partir el pan estaba simbolizando el quebrantamiento de su cuerpo. Prosigo. Y dio a sus discípulos. En este momento Judas ya no estaba con ellos. Ya se había salido, ya se había ido. Eso nos habla que la comunión, la Santa Cena, la mesa del Señor o la Santa Cena, solo participan los que son hijos de Dios. Continuando con el versículo, dice: y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es evidente que ese pan que estaba ahí, cuando Jesús se lo presenta y lo parte y les dice: tomen y coman, es evidente que ese pan era un símbolo de su cuerpo. Era evidente que los discípulos estaban entendiendo que Jesús no tenía dos cuerpos en ese momento. El cuerpo físico que estaba en ese momento presente y otro cuerpo que era el pedazo de pan. No. La Biblia es muy clara. El contexto nos pone muy fácil. No hay ningún problema con esa interpretación. Ese pan simbolizaba su cuerpo. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19.
Y dice ahí, y tomó el pan y dio gracias. La palabra gracia aquí es una palabra griega que aquí dice eucaristeo, me viene también Eucaristía, ¿no? Que significa ser agradecido, expresar gratitud, dar gracias. Esa es una palabra netamente bíblica, ¿verdad? Continúo con el pasaje, dice, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Y Lucas añade otra frase, que por vosotros es dado. Juan dijo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así como ellos habían celebrado el ritual de la Pascua, que recordaba la salida de la esclavitud de Egipto, comían el pan sin levadura, comían las hierbas amargas, pero ahora Jesús estaba instituyendo o estableciendo un memorial de lo que Él, o sea, Jesús, iba a hacer en la cruz del Calvario. Volvamos a Mateo capítulo 26, versículo ahora 27. Y dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracia, otra vez la palabra eucaristeo, les dijo, diciendo, bebed de ella todos. Es obvio que él, Jesús, no se había sacado la sangre en ese momento, ni nada por el estilo. Es obvio que ellos estaban entendiendo que aquel jugo de la vid que estaba en la copa estaba simbolizando a Jesús. Jesús estaba estableciendo lo que simbolizaría su cuerpo en ese memorial, en ese recordatorio. Y no la Pascua judía, sino la Pascua que es Cristo, el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un memorial de lo que Él hizo a favor nuestro. Continuando en el versículo 28 del capítulo 26 de Mateo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando los discípulos escucharon la frase, bebed mi sangre, seguramente se confundieron en su mente, cruzaron pensamientos que decían, ¿qué nos está diciendo Jesús? Porque para los judíos era algo repulsivo, era algo horrible, sucio, y aún prohibido por la ley el beber sangre. Entonces, cuando Jesús le dice, bebed de esta copa, esto es mi sangre del nuevo pacto, ellos se turbaron, se desconcertaron, todos. Ahora en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 14, lo leo, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Entonces los discípulos, era obvio que había un conflicto en su mente, en su entendimiento. Nos está dando a beber su sangre, pero a la vez sabían que era jugo de la vid. Jesús había tenido un discurso sobre este tema en particular, un discurso bastante extendido con sus discípulos, que ellos no aceptaban lo que Jesús decía acerca también de comer su carne y tomar su sangre. Eso vemos en Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Quisiera leer y compartir con ustedes, ya que creo que es
importante. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Responde Jesús, versículo 32, le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, yo soy el pan de vida. Versículo 48. Vuestro padre comieron el maná en el desierto y murmuraron, este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Otra vez, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan y vivirá para siempre. Y el pan, otra vez, que yo daré es mi carne, mi pan, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer esta carne? Ya ahí no creían. Ya ahí había un conflicto en la mente de los judíos.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, otra vez pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero aquellos que escucharon cuando les dijo Jesús esto, lo que le estaba diciendo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, lo que Jesús les estaba diciendo es, si no participan, si ustedes no creen en mi sacrificio, que mi cuerpo será quebrantado, partido, como Él partió el pan, y mi sangre derramada, no pueden participar de la salvación. No pueden participar de la salvación. Ahora volvamos a Mateo 26. Entonces, son los discípulos en aquella cena, ubicados en aquel aposento, donde estas palabras confundieron a los discípulos. Cuando Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, cuando ellos escucharon la palabra pacto, ellos eran el pueblo del pacto. Esa palabra para los discípulos no era nada extraño. Para nosotros, que somos gentiles o no judíos, la palabra pacto no tiene mucho sentido. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso entre dos partes. Es un compromiso mutuo que obliga a una serie de responsabilidades mutuas. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, yo soy tuyo, tú eres mía, yo te pertenezco, tú me perteneces. Es un pacto. Es como un matrimonio, es un pacto. Así que cuando ellos escucharon sangre, beber mi sangre y luego el nuevo pacto, los discípulos estaban presenciando en ese momento en vivo, delante del Creador de todo el universo, una de las revelaciones más extraordinarias, más maravillosas del Nuevo Testamento. A esta clase de revelaciones Pablo escribió y dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. No todos tienen la gracia de Dios para entender la profundidad de lo que los discípulos estaban viviendo en ese momento. Los pactos eran muy conocidos por los discípulos. Ellos sabían que un pacto se sellaba con sangre. Cuando Adán y Eva pecaron y se cubrieron con hojas de higuera, el Señor dijo no. Entonces el Señor los cubrió con pieles de animales, lo cual ahí ya está implicando que Dios tuvo que sacrificar animales inocentes y de derramar sangre. Ya desde ahí Dios estaba hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Posteriormente viene el tiempo de Noé. Dios le dice que va a destruir la humanidad por medio del diluvio. Se salvan solamente 8 personas y cuando Noé sale del arca ofrece un sacrificio al Señor. Es decir, derramó sangre e hizo Dios un pacto con Noé y fue sellado con sangre.
Todos los pactos se sellaron con sangre de animales inocentes, pero esos animalitos señalaban y apuntaban a Cristo. Así como Juan lo entendió perfectamente, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Después encontramos a Abraham, haciendo Dios un pacto con Abraham, y el pacto que hizo también fue sellado con sangre. Abraham hizo un sacrificio y caminó en medio del sacrificio, y esto significa que Abraham estaba dispuesto a ser partido en pedazos y quebrantaba el pacto. Bueno, tal vez más adelante estudiemos una serie sobre pactos, ¿no? También le dio una señal del pacto con él, el cual sería él circuncidado. Y Abraham, siendo de 99 años, se circuncidó y se selló el pacto una vez más con sangre. Entonces pasa el tiempo y llega el tiempo de Moisés, y fue a él que le dijo celebrar la Pascua, que significa pasar por encima, ir de salida. Y esto era un recordatorio de ellos que deberían celebrar una vez al año, que le hacía recordar la salida de la esclavitud de Egipto. Y esa Pascua se había celebrado 1500 años, ya habían transcurrido cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos. Y en ese momento Jesús estableció y ratifica, confirma un nuevo pacto. El derramamiento de sangre era vital y necesario para ratificar un pacto. Entonces, cuando Jesús dice la sangre del nuevo pacto, y esta sangre del nuevo pacto tenía un solo propósito. Escúchenme bien. Esta sangre del pacto tenía un solo propósito al ser derramada. El único propósito que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz era con propósito de expiación, es decir, de remisión. Pagar el rescate por el pecado de todos nosotros. Esa es la única enseñanza que encontramos en las Escrituras. En la Biblia, Pablo decía que esto era necesario por cuanto todos nosotros hemos pecado, Romanos 3:23. Y como la sangre de los animales no borraban los pecados, nada más los cubría, porque esa sangre era imperfecta, pero la sangre de Cristo era perfecta, o sea, sin contaminación de pecado. Esa era la única que podía borrar los pecados. Por eso, la importancia de ser lavados con la sangre de Cristo. En la Biblia no encontramos otro significado o otro propósito de la sangre de Cristo que borrar nuestros pecados. Hay muchos conceptos errados sobre la sangre de Cristo. Yo he escuchado a muchos cristianos que invocan la sangre de Cristo para protección. Otros invocan la sangre de Cristo para bendecir cosas, para bendecir inclusive negocios. Otros para reprender demonios. La sangre de Cristo te reprenda, dice algunos por ahí. Pero escuchen bien, estos conceptos no son bíblicos, más bien son supersticiones metidas o introducidas en el cristianismo, que se han metido de alguna manera como algo mágico. Pero invocar la sangre de Cristo para hacer esas clases o esos tipos de cosas no tiene sustento bíblico. No hay un solo caso en la Biblia. Los apóstoles, ni en la historia de la iglesia en los primeros 300 años, ni de los cristianos en los primeros 300 años, que invocaran la sangre de Cristo como hoy en día lo hacen muchos cristianos en sus vidas.
Pero algunos estarán pensando, bueno, ¿y qué con Apocalipsis capítulo 12? Bueno, es importante aclarar eso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor y la autoridad de su Cristo. Y ahí está la frase: porque han sido porque han sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Quién es el que nos acusa? Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Ahí está esa frase, quiero que tengan en mente esta frase. Dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esa frase, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, significa por medio del sacrificio de Cristo. Aquí no se está haciendo una invocación o una enseñanza a que se invoque la sangre de Cristo para pedir protección. Otros se toman de cuando Dios dijo a Moisés que pusiera la sangre del Cordero en los marcos de las puertas. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 12. Pero eso era obviamente un símbolo de salvación, de que el ángel no iba a tocarlos, como ahora nosotros que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros porque estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Su sangre nos ha perdonado de nuestro pecado, somos nueva criatura. Toda acusación o denuncia que Satanás hiciera en contra de nosotros no tiene efectividad, porque Jesús es el que intercede por nosotros. Está intercediendo ante el Padre, porque los que hemos sido herederos de la salvación. Entonces, no tiene sustento bíblico eso. El único efecto, el único propósito que tiene la sangre de Cristo es de borrar los pecados, limpiar los pecados. Y cualquier otro uso o aplicación no tiene base bíblica. No existe ninguna enseñanza acerca de la invocación de la sangre de Cristo. Por lo tanto, esa clase o ese tipo de invocaciones esa clase de invocaciones no tiene efectividad y cae en la superstición. ¿Qué es la superstición? Es una creencia extraña a la fe cristiana. En este caso, es una creencia desmedida, dar un valor excesivo a algo. Le voy a leer, le voy a leer una porción de esas oraciones o esos textos que circulan por internet en abundancia. Hice 2 ejemplos de ello y ustedes mismos van a ver de qué se trata, ¿sí? Les leo. Dice, esta es una oración ahí en internet, ustedes pueden navegar y encontrar mucho más, ¿verdad? Dice: Padre, yo clamo la sangre de Jesús sobre mi vida, mi familia, todos mis familiares y amistades y sus familias y las familias de la Iglesia de Cristo, por los residentes de esta ciudad y por los empleados y empleadores, estudiantes y por aquellos que viajan fuera y dentro de la ciudad. Yo clamo la sangre de Jesús por cada pastor, apóstol, evangelista y maestro de esta nación, sus familias, iglesia, ministerio, negocios y sobre todo por el cuerpo de Cristo, sus familias, casas, negocios y posesiones en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, yo, Satanás, te ato, y toda potestad de las tinieblas, todo habitante espiritual de maldad en los lugares celestiales, todo espíritu de demonio y todo espíritu que no sea de Dios, yo invoco, dice, la sangre de Cristo. Yo cancelo todo manifiesto y papá. Otro. Señor Jesús, de otra página quizás. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. El poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, están invocando la sangre de Jesús, dice, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que haremos de utilizar hoy. Otra oración que facilísimo pueden encontrar por el internet. No hay inicio ni rudimentos en las escrituras de semejante cosa, no existen. Jesús dijo en Juan 14:13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ni siquiera nos dijo que oremos al Espíritu Santo. Sin embargo, muchas enseñanzas extrabíblicas han entrado en el cristianismo. La sangre de Cristo, el único propósito que tiene es de expiación, de pagar el precio del rescate por nuestras almas. Oramos. Padre Celestial, te alabamos y te engrandecemos, Dios, porque tú eres soberano, omnipotente. Gracias por esa sangre preciosa derramada a favor nuestro, que con el único propósito, Señor, de salvarnos, de limpiarnos, de lavarnos, de borrar nuestros pecados, Padre. Fue necesario, Señor. Padre, muchas gracias. Te alabamos una vez más en Cristo Jesús. Amén.